Vamos a empezar con el primer tema, que es teología contemporánea, y vamos a ver lo que es el desarrollo histórico de la ortodoxia hasta el siglo XVII. Primero, para poder entender lo que es el tema y lo que vamos a desarrollar, necesitamos comprender qué es ortodoxia. La teología contemporánea o todo pensamiento teológico que se va a desarrollar, como vamos a ver en el transcurso de la historia, y vamos a ver también que hoy en día todo pensamiento, toda doctrina, toda teología tiene una historia, tiene un desarrollo. Por lo tanto, la ortodoxia viene del griego ortos, que quiere decir correcto, recto, ¿ya? Cabal, y doxa, que quiere decir opinión o creencia. Entonces vendría a ser la correcta creencia o la correcta opinión. ¿Cuál es la doctrina correcta? Esté fundamentada más bíblicamente. Exactamente, tiene que ser la que esté en sí la que esté cabal, ¿no? La que no vaya en contra de los principios bíblicos. Ahora, allí viene el dilema, ¿no? ¿Cuál es la doctrina correcta de todas las iglesias de hoy? ¿Cuál tiene la doctrina correcta? Y eso vamos a dejar esa pregunta para cerrarla cuando terminemos el curso, ¿ya? Entonces, en cuanto a la teología, para hoy todo pensamiento teológico ha tenido que sufrir lo que se llama el proceso evolutivo. Tuvo que desarrollarse. No es de que apareció de la noche a la mañana, sino que alguien dijo algo. De pronto, en algunos casos vamos a ver que fueron tomados como herejías, en algunos casos como broma, pero pasó el tiempo y esto fue tomando más cuerpo, más bases, y de pronto el proceso evolutivo va a tomar en cuenta lo que son las opiniones, los errores y verdades. Va a llegar un momento en el cual se va a agarrar un pensamiento a nivel de toda la comunidad de las iglesias y van a tener que decidir si eso es una opinión, si es un error, una herejía o si es una verdad. Y todos los pensamientos teológicos tienen que pasar por este filtro. Veamos algunos primeros conflictos, ¿ya? Y es de que la iglesia, incluso cuando tenía pocos años de ser fundada como tal, ya tuvo conflictos teológicos. El primer conflicto teológico fue lo que tuvo que ver con el legalismo. A continuación del legalismo se presenta lo que es el gnosticismo. Entonces, en el primer año de vida, lo que es el legalismo, en el siglo II, III y IV, lo que es el gnosticismo. Ejemplo de legalismo. El legalismo judío. Ese fue el primer problema doctrinal, ¿no? Los judaizantes. Capítulo 15 de Hechos, el primer concilio de la iglesia trató ese problema, ¿no? Entonces, de allí se toma en cuenta para decir, vamos a tener el concilio de Nicea, el concilio de Trento y todos los demás concilios que se vienen en la historia. Tratemos de ir a la Biblia y pensar, según lo que nos muestra la Biblia, el libro de Hechos sobre todo, ¿cómo era la teología del libro de los Hechos? ¿Qué teología tenía el cristianismo en un principio? ¿Había algún manual de doctrinas y prácticas de la iglesia? Exacto. Lo que dijeron los apóstoles, ¿no? Podría ser también que se regían por el Antiguo Testamento. Exacto. En su versión en griego, ¿no? La Septuaginta. Esa era la versión que utilizaban los primeros cristianos. De hecho, si tomamos el Nuevo Testamento, los escritos, vamos a ver que todos hacen su mayoría alusión a lo que es la Septuaginta. Pocos al hebreo. Y eso tiene que ver su razón sociocultural, ¿no? Casi nadie hablaba ya o entendía el hebreo. Entonces, aunque se leía en hebreo en el culto, en la sinagoga, perdón, no entendían. Entonces tenían unas versiones griegas. Entonces vemos una teología sencilla desarrollada por el contacto con Cristo. Eso era la teología propia de lo que va a ser la iglesia primitiva. ¿Cuál era el mensaje? ¿De qué hablaban generalmente los cristianos de la época primitiva? ¿Qué era lo que enseñaban? ¿Cierto? El mensaje principal tenía que ver con, en primer lugar, resurrección de los muertos. Van a hablar acerca de Cristo y su resurrección.
todo mensaje va a ser Cristo ha resucitado. Y recordemos, leemos Corintios, vamos a ver de que Cristo es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, ¿ya? Para los griegos. Entonces el mensaje era la resurrección de los muertos. Otro segundo punto era de que Jesús es hecho Señor y Salvador por Dios. Es decir, que Dios lo declara Señor y Salvador para nosotros. El tercero es de que la iglesia, al ver todo lo que ha hecho Cristo, lo declara el Mesías prometido. Y el cuarto elemento es el retorno eminente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cuatro ejes troncales de lo que va a ser la predicación o el mensaje de la iglesia primitiva. Esto va a ser en sí lo que va a enfocar toda la vida de la iglesia, es lo que se preocupa la iglesia en el primer siglo, prácticamente. Luego vamos a ver que todo esto, estos cuatro aspectos, van a estar centrados en lo que es el contexto judío. No podemos negar de que, por ejemplo, Pablo, siendo judío, teniendo un contexto romanista y griego, va a hablar desde esta perspectiva, pero también va a ser influenciado por lo que va a ser el judaísmo. Entonces, todo esto necesitamos entender también desde la perspectiva judía, para poder entender correctamente, ¿ya? O acercarnos más al pensamiento del autor. El primer conflicto, lo que es el legalismo. ¿Quién fue el defensor contra esta posición? Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que presenta su tesis. Los argumentos presentados por Pablo a lo largo del Nuevo Testamento: epístola a los Gálatas, una parte de la segunda epístola a los Corintios y la epístola a los Romanos, considerada como la obra magistral del apóstol Pablo, ¿verdad? En cuestión de teología. Estas tres partes son lo que es el argumento paulino para defender lo que había dicho en el Concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue la resolución o cómo termina el conflicto luego de que las dos partes en el capítulo 15 explican su posición teológica? Primero hablan los de la circuncisión, ¿no? Cuando entramos al capítulo 15. Y ellos mencionan de que es necesario que los gentiles también se circunciden y que guarden la ley. Terminan de exponer su posición teológica, hablan Pablo y Bernabé, y en especial Pablo argumenta y dice por qué no debería ser salvación por fe en Cristo más cumplimiento de la ley. Luego de estos hay una resolución. La iglesia toma la decisión del concilio y sale la resolución de que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. El rechazo de esto o la condena es salvación por mérito de las obras, por medio del cumplimiento de la ley. Entonces, esto es el pensamiento que se condena allí y que se dice, no, esto está incorrecto. Y esto es lo que se aprueba, ¿no? Como resolución del concilio. ¿Se puede decir que ese rechazo es un pensamiento legalista? Sí, este era el pensamiento legalista, ¿no? Observado desde esa perspectiva, ¿no? El pensamiento de los judaizantes. Podríamos decir aquí en teoría es la primera herejía declarada, ¿no? Por la iglesia, ¿ya? Aquí en el concilio de Jerusalén. ¿Eso fue tomado democráticamente o analizan? Bien, ¿no? Si leemos el capítulo 15, primero hablan los judaizantes, luego habla Pablo, luego Jacobo toma la palabra y dice, ya hemos visto lo que pasó con Pedro, vemos al final, dice el Espíritu Santo, nos parece el Espíritu Santo en nosotros, de que no se le imponga a los gentiles que se convierten en una carga, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Entonces simplemente les pedimos que se guarden de estas cuatro cosas, ¿no? Y si lo hacen, bien harán. Esa es la resolución, ¿no? Entonces hay un consenso, hay un acuerdo entre las partes. Finalmente toman la decisión y dicen, esta es la herejía, ¿no? El segundo enfrentamiento es con el gnosticismo, ¿ya? Segundo pensamiento. Siglos II y III propiamente se estructura lo que es el gnosticismo. Sin embargo, en tiempos del apóstol Pablo se está formando lo que es el pre-gnosticismo o proto-gnosticismo, que es antecesor de esto ya. Al inicio, al igual que el cristianismo no tenía una doctrina bastante fundamentada,
Sí, al final del siglo II, inicia el siglo III, ya va a haber un esquema más sólido de lo que es el gnosticismo, pero la creencia principal aún durante el tiempo de Pablo y Juan era de que identificaba la materia con el mal. Ellos creían que lo que afecta a nuestro espíritu es lo malo, lo que afecta a nuestro cuerpo no, ¿ya? Porque la materia en sí es mala. Eso era lo que ellos creían. Por lo tanto, no creían en el Dios del Antiguo Testamento. ¿Se imaginan por qué no creían en el Dios del Antiguo Testamento? ¿Por qué el gnóstico no cree en el Antiguo Testamento? No creía en este siglo II y III. Ellos afirman que la materia es mala. Porque decían nada, ¿no? Exacto. Si Dios creó al hombre, a las cosas, hay esencia de maldad en Dios. Esa es su lógica. Entonces Dios no pudo haber creado la materia, porque eso es malo. Ellos afirmaban o veían a Cristo como un ser angélico creado. Ellos decían, Cristo no era humano. La lógica de ellos es que si Dios era creador de la materia, entonces Dios en esencia o esencialmente era malo. Tenía maldad Dios. Si Cristo era humano, entonces al momento de, por ser Dios y al hacerse humano, su pureza era dañada, ¿ya? No era santo. Entonces ellos decían, Cristo no era humano, sino que parecía humano. En esencia Cristo era totalmente Dios. Ese era el pensamiento gnóstico propiamente, ¿ya? Lo que vemos en estos siglos. Ellos no toman en cuenta cuando entra el pecado, eso no es estudiado. Lo importante es que no dañemos nuestro espíritu, nuestra alma. El gnosticismo va a hablar hoy en día ya estructurado de manera más amplia. Va a decir de que la salvación consiste en liberar a tu espíritu del cuerpo. Todo lo que vaya a pasar en tu cuerpo es malo, entonces mientras no hagas algo que afecte a tu espíritu, no es pecado. Y ellos van a alcanzar la salvación mediante el conocimiento. Mientras más conozcas, vas a llegar a confundirte con lo que es el logos y finalmente eso es estar en armonía con Dios. ¿Le suena algo ese pensamiento del logos? ¿A alguien que defiende o habla acerca del logos en el Nuevo Testamento? El logos. Juan, capítulo 1, ¿no? En arqué, en hologos, ¿no? En el principio existía o estaba el logos. Ese es el pensamiento de Juan. Y está hablando de que el logos se hace carne. Lo contrario del gnosticismo, que el gnosticismo dice la carne se hace logos. Entonces da un revés a lo que va a hacer el gnosticismo del apóstol Juan. La reputación. Los defensores de este pensamiento fueron Pablo y Juan, ¿ya? Aunque no estaba estructurado todavía, ya se hablaba de gnosticismo en esta época. Los argumentos en los cuales encontramos la defensa de estas dos personas es Primera de Juan 4, 1 al 3. ¿Podemos leer? Vayamos a Primera de Juan 4, 1 al 3. Cuatro, 1 al 3. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Según Juan, ¿quiénes son o cuál es el espíritu del anticristo? ¿Quiénes tienen el espíritu del anticristo? En estos 3 versículos. Aquel que dice que Jesús no era hombre. Eso es lo que está diciendo. Entonces allí vemos una defensa contra el gnosticismo. Y Juan está diciendo, estos son los anticristos. ¿Qué nos dice Colosenses 1, 15 y 17?
Ahora vamos a entrar a la defensa del apóstol Pablo. Colosenses 1:15, 1:17 también. Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. Bien, ese es el versículo 15 y el 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. Versículo 15, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible en primer lugar, la primera parte. ¿Qué está diciendo cuando dice es la imagen? ¿Esa imagen hace referencia igual a Génesis? Bien, pero en otro sentido lo está haciendo aquí, ¿ya? Es otra palabrita. Y esta, cuando está diciendo Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo Él es la manifestación visible del Dios invisible. Entonces está diciendo Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Todo lo que no vemos de Dios lo vemos en Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. La segunda parte, que dice el primogénito de toda la creación, allí entramos en un conflicto con los testigos de Jehová hoy en día. Porque ellos van a decir, aquí está, dice que Jesús fue creado. Es el primer ser creado. Ahora, cuando entendemos la palabra primogénito, está diciendo el primero, ¿verdad? Está llevando a referencia a lo que era el hijo mayor, el primogénito de la familia. La pregunta es, ¿Pablo está diciendo que es el primero? Si está diciendo en la primera parte del versículo que Él es la imagen del Dios invisible, ¿cómo puede ser? ¿A qué se está queriendo referir? Y sencillamente la respuesta aquí es de que Él está diciendo, está hablando como primogénito en el sentido de el primogénito del Antiguo Testamento. ¿Qué privilegios tenía el primogénito, el hijo mayor? Cuando moría el papá, ¿qué pasaba con el hijo mayor? Herencia, la responsabilidad. Entonces tenía potestad sobre las cosas, ¿no?, del padre. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Él tiene toda la potestad sobre la creación. Eso es lo que nos está diciendo el primogénito de toda la creación. Y el versículo 17, Él es antes de todas las cosas, es decir, Él existe antes de todas las cosas. Y la segunda parte aquí lo aclara Pablo, ¿no? Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas se mantienen en su orden gracias a Jesús. Entonces nos está presentando también a Jesús como el creador y el sustentador de la creación. Entonces nos está hablando de que Jesús es carne y es Dios también. Es hombre y es Dios, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando versículo 15 y versículo 17. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Bien, aquí está hablando y dice, miren que nadie los engañe con huecas y extrañas sutilezas, ¿no? Con filosofías huecas. ¿Cuál es esa filosofía entonces? Es el gnosticismo. Y vemos allí, lo aclara al defender. Este pensamiento está diciendo según el mundo y no según Cristo. Y luego explica en el versículo 9, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo entonces que en Jesús está contenido el 100% de Dios. ¿Ya? Toda la plenitud de Dios está en Cristo, en la persona de Cristo. Está mostrando de que Jesús es hombre, pero también es Dios al 100%. ¿Qué nos dice el versículo 18? Del 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propiamente carnal. Bien, entonces nos está mostrando de que hay cosas que no podemos entender y estas personas están enseñando un culto a los ángeles y están hablando también de que hay cosas que no se puede entender hablando de la fe cristiana, ¿no? Nos dice que debemos ser humildes en ese sentido. ¿Por qué empiezan todas las herejías a lo largo de la historia? Resulta que hay cosas que no podemos explicar
y que nosotros en nuestra humanidad tratamos de hacerlo, ¿ya? Queremos entender todo. No nos conformamos con ver los misterios de Dios en la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo nace el hecho de la doble predestinación hoy en día, siglo XXI, siglo XX, siglo XXI? No poder explicar la predestinación. Exacto. La Biblia nos dice que Dios nos ha predestinado, ¿verdad? Efesios 2. Entonces utilizamos la lógica. Si Dios me predestinó para ser salvo, ¿qué pasa con aquel que muere sin Cristo? Lo predestinó para ir al infierno. Entonces, utilizamos la lógica para tratar de entender. Sin embargo, no siempre la lógica nos funciona. Es como tratar de explicar, ¿no? Dios es uno en tres personas. ¿Cómo lo explicamos? Entonces, no hay una explicación coherente, ¿verdad? Y por eso los musulmanes creen que los cristianos tenemos tres dioses. La resolución se puede resumir en lo que va a ser el credo de los apóstoles. No sé si alguna vez han leído lo que es la Didaché de los apóstoles. ¿Alguien ha leído? Sí, la enseñanza de los apóstoles. Es un escrito en griego, pero está traducido al español en la biblioteca. Es un libro más o menos así. O sea, allí está, supuestamente es lo que los apóstoles llegaron a un acuerdo, ¿no? Y de allí sacan el credo. Sí. Eso se lo llama Didache. Sí, enseñanza de los apóstoles. Sí. Sí, por lo que está en griego y está transliterado, ¿no? Entonces, por eso es grueso. Bien, la resolución es como les decía, es el credo. Vamos a analizarlo a ver qué fue el argumento de sustento contra la defensa de esta teología del gnosticismo. Comienza: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esta es la primera frase. Entonces nos dice que nos habla aquí del Padre. ¿Qué es el Padre según el credo? Todopoderoso en primer lugar y también Creador del cielo y de la tierra. Eso es en cuanto al Padre. Esa es la creencia. Luego nos habla del Hijo. ¿Qué nos dice el Hijo? Creo también en Jesucristo, quien es único Hijo del Padre y quien también es nuestro Señor. En tercer lugar, fue concebido por el Espíritu Santo, en la carne nació de la Virgen María. Entonces está hablando de su concepción y del nacimiento. Entonces, según esto, la naturaleza de Jesús es Dios porque ha sido concebido por el Espíritu Santo, y en cuanto a la humanidad es hijo de María. Entonces tiene dos naturalezas, nos está mostrando. Una divina porque el Padre es el Espíritu Santo y María es la Madre, ¿no? Luego nos habla que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato. Ese sufrimiento quiere decir que fue crucificado, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y finalmente ascendió al cielo, y allí en el cielo está sentado a la diestra de Dios Padre. Otro ataque al gnosticismo. ¿Qué decía el gnosticismo? Jesús era hombre, y algunos decían que quien murió en la cruz no fue Jesús, sino fue, no fue el Cristo, mejor dicho, sino fue el hombre, Jesús el hombre. Este Jesús que está ahora, dice, sentado a la diestra del Padre, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Con eso cierra lo que es la creencia del Hijo. La otra creencia, el Espíritu Santo. Y no habla mucho del Espíritu Santo. Luego habla de la Iglesia. Ahora debemos entender lo que quisieron decir con católica. La palabra en griego católica quiere decir universal, ¿ya? O sea, no hay una iglesia específica de un grupo de personas, en este caso los judíos. Es una iglesia formada por todas las personas del mundo. Creen también en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Ese es
argumento que se presenta como resolución en contra del gnosticismo. Este es el famoso credo. Sí, ese es el credo de los apóstoles, ¿ya? El primer credo de los apóstoles. Luego va a sufrir modificaciones, ¿no?, en cada uno de los concilios. Pero este era lo que la Iglesia sustentó en este primer concilio, ¿no? Uno de los primeros concilios. Sí, concilio del año 49 al 50, concilio de Jerusalén. Después va a salir esto, se cree, por los problemas que se estaban presentando, ¿no? Entonces los apóstoles se reúnen y sacan esta resolución. Un conflicto que se va a ver aquí en lo que va a ser el gnosticismo, se va a centrar sobre todo en lo que es la cristología y la Trinidad. Y durante muchos años, lo que es la cristología y la Trinidad de Dios, se va a centrar el problema, ¿no?, doctrinal y teológico durante muchos siglos. Como les decía hace un momento, el apóstol Juan había enseñado que Jesús era el Logos. Y por ser el Logos, era eterno y Él era Dios, ¿ya? De allí el versículo 1 de Juan, ¿ya? Allí va a estar el debate porque al no tener el artículo, se va a hacer la pregunta si el verbo, la palabra, el Logos, Jesús, era Dios o era divino, ¿ya? Y allí se va a centrar el debate y el desarrollo de la historia. Siglos 2 y 3 aparecen los primeros pensamientos, ¿ya? Justino Mártir habla acerca de que el Logo era el segundo Dios, es decir, habían dos dioses, ¿sí? Un Dios poderoso, el Padre, y un segundo Dios que era el Hijo, ¿ya? Nuevamente, es difícil explicar de que hay un solo Dios en tres personas. Entonces aquí se va a centrar y se va a tratar de explicar cómo es la Trinidad, ¿ya? Y es algo que van a hacer a partir de estos siglos. Entonces, en su afán de poder explicar, Justino Mártir va a decir, el Logos, Jesús, es el segundo Dios, ¿ya? Un Dios más pequeño. Y se forma lo que es la teología o una doctrina politeísta. A este pensamiento hay dos personas que van a responder, y estas dos personas van a caer en una herejía también, ¿ya?, por tratar de responder a esto. Es decir, no estaban de acuerdo que hayan dos dioses. Entonces, para tratar de explicar la Trinidad, hay dos respuestas. Una de ellas es el monarquismo, que monarquismo quiere decir guardar la unidad, es decir, hay un solo Dios, y por lo tanto es una respuesta en contra de Justino Mártir. El monarquismo va a ser presentado desde dos posiciones, una dinámica y una modalística. Y la segunda respuesta va a ser el arrianismo. Arrio va a hablar para tratar de estar en contra de estas dos propuestas. ¿Qué decía el monarquismo dinámico? Los defensores de este pensamiento, Teodoto y Pablo de Samosata, la enseñanza era de que Jesús había sido un simple hombre, lo que decía hace un momento, ¿no? Era hombre, pero recibe el poder impersonal, es decir, al Cristo, llega a ser Cristo cuando el Espíritu Santo viene a él. Entonces en sí no es que era Dios mismo, era un hombre común y corriente que recibe ese poder impersonal, ¿ya?, una fuerza impersonal. Y por lo tanto Jesús no es Dios, no era deidad. El monarquismo modalístico, su defensor fue Sabelio, y de allí nace o se conoce este movimiento del monarquismo modástico como el sabelianismo. La enseñanza principal es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres modos o aspectos de Dios, ¿ya? Es decir, son como tres roles que Dios tiene. Su opositor fue Tertuliano, y Tertuliano observó con ironía, hace una ironía al pensamiento de Sabelio, y él dice: entonces tú estás haciendo volar al Paracleto y crucificas al Padre. Así que son tres aspectos de la misma persona, ¿ya? Bueno, yo creo igual lo mismo, ¿no? Hay un solo Dios, hay tres personas que encierran el hecho de Dios, y hay algo que se llama la mayordomía, ¿no? El hecho de que cada una de las personas ha decidido sujetarse en algo por el bien de la salvación del ser humano, ¿no?
El Padre es el que planea la salvación. El Hijo se sujeta para poder ejecutar la salvación, o sea, llevarla a cabo, morir en la cruz. Y el Espíritu Santo se sujeta para poder venir y ayudar en el proceso de la culminación de la salvación. Entonces, es difícil nuevamente explicar, ¿no? Eso. Y es por eso que hasta ahora se sigue debatiendo y aparecen muchas sectas todavía. Hay una secta Solo Jesús, que habla de que Jesús es el único importante. Hoy en día el neopentecostalismo va a hacer mucho énfasis en lo que es el Espíritu Santo. Y las otras dos personas van a quedar en segundo lugar. Nosotros, incluso si nos damos cuenta, ¿quién es más importante para nosotros? El Hijo. ¿Qué pasa con el Padre y el Espíritu Santo? Eso lo dejamos a otras iglesias. Exacto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, estamos cayendo sin querer en una herejía, porque es el mismo Dios. Incluso a veces confundimos los roles cuando estamos orando, ¿no? Por ejemplo, empezamos: Padre amado, te doy las gracias por este día, te doy gracias porque viniste a morir en la cruz por mis pecados. Entonces, allí para preguntarse, ¿no? Bueno, ¿quién vino a morir en la cruz? O allá arriba, ¿a quién nos está hablando? Exacto, ¿no? Entonces, y después, ¿no? Gracias porque perdonaste mis pecados, gracias por ser mi Señor y Salvador nuevamente, en el nombre de Jesús, amén. Y no lo mencionamos al Espíritu Santo tampoco. Pues que él es el que lleva el mensaje. Entonces nos damos cuenta que a veces podemos hacer una exageración en algunos de los puntos de la Trinidad. Estamos rompiendo. Y si eso hubiera pasado en este siglo, hubiéramos sido declarados herejes. Pero ¿y de dónde sale eso, pastor? Bueno, es que el problema es tratar de entender y razonar la fe. Recordemos, hasta antes del siglo II, ¿por qué no se cuestionaban las enseñanzas? ¿Quiénes estaban enseñando allí? Los apóstoles. Si había alguna contradicción o algún problema, ¿a quién preguntaban? A Pedrito, a Pablo, a las iglesias, a Pablito. ¿Qué pasa cuando mueren? El último que queda, según la tradición, es Juan, o sea, Juancito, ¿no? Desaparece Juan, vayamos a las iglesias donde ellos pastorearon a sus discípulos, a ver, busquemos. ¿Qué decía Juan? Entonces, allí aparecen los problemas, ¿no? Y estamos en un momento donde la filosofía está en su auge. Entonces, todo va a tratar de entrar a través de la filosofía, tratar de entender. Por ejemplo, ¿de dónde nace el hecho de que si somos dicótomos o tricótomos? La filosofía griega. ¿Somos hombres de dos esencias o de tres esencias? La filosofía va a tratar de explicar el cristianismo. El otro lado, como vemos, hay un pensamiento y aparecen dos, ¿no? Dos postuladores allí. El otro es el arrianismo. El defensor fue Arrio, presbítero de Alejandría, ¿ya? Fue un pastor, simplemente. Era pastor de la iglesia en Alejandría. ¿Dónde quedaba Alejandría? No puede ser que no sepan. ¿Dónde había una biblioteca? Había una biblioteca, exactamente, la más famosa. Estaba en... No estoy seguro, pero estaba en África. Sí, estaba en África. ¿Qué parte de África? En África Norte. Norte, exacto. ¿Qué país? Egipto, ¿ya? Una de las bibliotecas más famosas. Entonces, ¿qué cultura creen que habría en Egipto si había una biblioteca en esta época? ¿Cuál era el imperio que estaba aquí todavía? Al final, griego. Bueno, la cultura griega, ¿no? El imperio romano, pero la cultura griega, perdón. Entonces, si hay un lugar donde tiene la biblioteca más grande, entonces, ¿qué pensamiento va a prevalecer allí? El griego. Entonces, nuevamente, un pastor filósofo. ¿Cuál fue la enseñanza de Arrio? Cristo fue creado por el Padre antes que toda criatura. Entonces, Cristo es creación de Dios. Fue el primer ser creado.
al haberle dado Dios tanta gloria y honra, los hombres debieron considerarlo como Dios. Es decir, los apóstoles, al ver de que Dios le había dado tanta honra, lo llegaron a considerar Dios. Y por lo tanto, al igual que a Dios, hay que darle un culto. Hay que rendirle culto. Como el preferido de Dios. Exacto. ¿A qué suena eso? ¿A qué teología de hoy? Testigo de Jehová. Testigo de Jehová, ¿no? Pastor, ¿por qué no pone los pasajes para sustentar su enseñanza? Bien, es que si vemos, hemos visto Colosenses, ¿no? El debate. Los versículos que hemos visto de Pablo y de Juan y Pablo son los que van a llevar el conflicto allí. Van a tratar de entender, por ejemplo, qué es imagen. Cuando dice la imagen visible del Dios invisible. Estamos girando en torno a esos versículos que hemos visto en un principio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa imagen? Es lo que preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Es la imagen y semejanza de Dios en el Antiguo Testamento? Si lo interpretamos así, entonces, ¿somos igual a Dios nosotros? No, somos un parecido quizás. Somos humanos, no somos divinos. Entonces, en esa conclusión, mirando con ese lente, llegamos a decir, no, Jesús solamente era hombre. Mirando por el otro lado, si decimos imagen, la palabra en griego que es una similitud o un modelo, algo parecido, y de allí va a ser esto, era algo parecido a un Dios, o era algo parecido a un hombre. Entonces hay dos opciones, ¿no? O era Dios o era hombre, no podía ser los dos. Ahora la pregunta es si Arrio en verdad quiso decir que Cristo no era Dios. ¿Será que quiso decir eso? ¿Qué entienden cuando leen esta frase? Cristo fue creado por el Padre antes que toda criatura, y cuando Dios le da tanto poder y gloria, entonces los hombres deberían considerarlo como Dios y rendirle culto. Es un semidios. Entonces, Satanás está bien tranquilo. Digo, ¿no? Si él quería eso. Sí, de hecho sí, ¿no? Era una herejía, debemos tomar en cuenta, era una herejía. Pero, ¿por qué cae en herejía Arrio? ¿Cuál es su problema? Algo tiene que ver la filosofía, pero también, ¿no? Recordemos cuál es el problema de fondo. ¿Por qué está opinando Arrio? ¿Cómo le explicarían ustedes nuevamente? ¿Cómo explicarían que Jesús es Dios verdaderamente? Pero que Dios, por ejemplo, si vemos en el Nuevo Testamento, fue tentado por Satanás en el desierto, capítulo 2 de Lucas y los evangelios, también los paralelos del pasaje. De pronto también vemos a Dios morir, vemos en el desarrollo de la historia de la humanidad de Jesús que tuvo hambre, que lloró, que sufrió, que tuvo que caminar. Entonces, ¿será que verdaderamente era Dios Jesús o no? ¿Qué pasa si analizamos así, de esa manera, el caso de Jesús? ¿Tenía lógica lo que dice Arrio o no? ¿Por qué Jesús no dijo que Él era Dios cuando estuvo en la tierra? Solamente dijo, soy el Hijo de Dios. Ahora le preguntan, ¿dónde está Dios? Y él dice, ¿no lo habéis visto? Claro, el que me ha visto al Padre. Pero puede significar dos cosas, ¿no? Si lo interpretamos. Porque nuevamente no hay una aseveración literal de que Jesús diga yo soy Dios. Entonces, al decir el que me ha visto al Padre, tranquilamente puede decir yo me he encargado de cumplir lo que el Padre me ha pedido, y al ver lo que yo hago, ustedes están viendo lo que es el Padre. Así. Nuevamente, imagen, Colosenses capítulo 2, ¿no? Nuevamente la imagen visible del Dios invisible. Como una representación de Dios. Puede ser tomado de esa perspectiva, ¿no? La otra perspectiva es tomarlo de como que es Dios, ¿no? Como que está diciendo que Él es Dios también. O sea, ¿tiene lógica lo que dice Arrio si lo vemos de esos lentes? Tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Qué nos dice el principio bíblico? ¿Dios puede ser tentado? No, él dice, ¿no? Pablo dice, Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Ahora, volvamos a pensar nuevamente, si Jesús fue tentado, ¿cuál es el propósito de una tentación? Que peque.
que se peque. La pregunta, ¿Dios podía pecar? ¿Puede pecar Dios? La carne podía pecar, pero su naturaleza divina no puede No. Entonces, ¿qué sentido tenía la tentación? tocar la parte humana. Exacto, pero si, bueno, entonces en esta otra parte, ¿no? ¿Pudo haber pecado Jesús en ese momento de la tentación? Entonces, si pudo pecar, entonces Dios puede pecar también. Esa es la lógica, ¿no? Tratemos de ver con la lógica de lo que está pasando en este tiempo. Quitémonos por un momento lo que sabemos de la Biblia, ¿no? La exégesis que hemos hecho. Estamos en esta época, ¿ya? No tenemos todavía todos los escritos, ¿ya? Entonces la pregunta es, si Jesús pudo haber pecado y Jesús es Dios, entonces quiere decir que Dios puede pecar también. Lo otro, ¿Jesús murió o no murió en la cruz? ¿Qué nos dice la Biblia? Murió y fue crucificado, enterrado, muerto y sepultado, ¿verdad? Entonces al tercer día resucitó. Entonces la pregunta es, si Jesús murió y Jesús es Dios, ¿quiere decir que Dios murió durante 3 días? Es lo que va a razonar también cuando se va a hablar de que Dios está muerto, ¿no? Entonces, ¿es lógico el pensamiento? Pero también creo que se descendió Al infierno. ¿En qué momento? Exacto. Dios estuvo en el infierno. Bueno, la Biblia nos dice que está en todas partes Dios, ¿no? En todas partes, pero ahí dice Pero nuevamente el dilema es, Dios es eterno, no puede morir. ¿Por qué murió Jesús? Nuevamente. ¿Cómo lo explicamos? Entonces, si decimos ahí el lado humano, ¿qué pasó con el divino en ese momento cuando Jesús murió? Estamos en el mismo relato, separando, ¿no? Dios, Jesús, su espíritu se dio en ese momento, sino Jesús. Exacto, debemos responder, ¿no? Si Jesús murió, la parte humana, ¿qué pasó con la parte divina? Ese va a ser el debate también, ¿ya? ¿Cómo explicamos de dónde estaba la parte divina si Dios no puede morir? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Si decimos que solamente la parte humana murió y, no sé, la parte divina estaba en el cielo, hacemos una dicotomía de Jesús. Y caemos en una herejía nuevamente, la parte anterior. Entonces, ¿se dan cuenta que no es fácil poder explicar? Ni un poquito. Quizá hubiéramos sido quemados en la hoguera en esa época. Entonces, es bastante complicado tratar de entender lo que ellos están explicando. Y por tratar de explicar han caído en un pensamiento errado. Y eso es lo que va a condenar la iglesia, ¿no? Y hasta ahora se sigue condenando. Entonces, los dos movimientos grandes en esta época, recordando, es el arrianismo y es el monarquismo. Es decir, hay 2 dioses, primera, y la otra, Jesús no era Dios, lo más fácil, ¿no? Jesús no era Dios, era un ser humano. Pastor, Sí. tal vez podemos verlo, ¿no? En su énfasis de que Cristo murió, pero mayormente dice que con su sangre nos ha comprado. Uh-huh. Y esa sangre mayormente puede ser que aquel que no se haya afectado, ¿no? Claro, el pensamiento, no, o sea, el problema siempre va a ser qué pasó con lo divino, ¿no? Y eso es lo que decía, ¿no? En un principio, por tratar de entender todo, a veces vamos a decir algo contrario incluso a la misma escritura. No podemos entender y explicarla con lógica lo que pasa, porque es lógico, ¿no? Si una parte muere, la otra tiene que quedar viva porque no puede morir. Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, si yo digo que los dos murieron, estoy diciendo que Dios también fue el que murió y estamos cayendo en el monarquismo de que Dios murió y volvió a resucitar. El otro hecho, si digo que Jesús podía pecar porque era humano, al mismo tiempo estoy diciendo Jesús no podía pecar porque era divino también. Y pierdo el propósito, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el propósito de la tentación? Si Jesús no podía pecar, era en vano ser tentado, ¿ya? Y no nos podría entender, porque Hebreo nos va a decir, Él tiene un Salvador que en todo fue tentado, pero sin pecado. Así que acudamos a Él confiadamente, sabiendo que podemos recibir el oportuno socorro. Entonces, allí me está diciendo que Jesús fue tentado y que al parecer Él entiende lo difícil de la tentación. Entonces, va a haber
un pensamiento que va a ser acuñado más adelante, llamado lo que es la unión hipostática y la kenosis de Cristo, ¿ya? En términos griegos. Filipenses nos va a hablar de eso, ¿ya? De que en Jesús hay dos naturalezas, pero hasta ahora eso estaba en debate, no estaba formulado, no se podía explicar. Entonces, ¿qué va a decir la unión hipostática? Permite de que en una sola persona hayan dos naturalezas y que en algunos momentos, a través de la kenosis, de esa unidad, Jesús pueda actuar como Dios al 100%, como hombre en otros casos al 100%, o como los dos en algunos momentos al 100% también. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo explicamos de que Jesús estaba en la barca y se duerme? Porque estaba cansado. ¿Ya? Y luego les preguntan, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y todos le despiertan porque tenían miedo de morir. Entonces, ¿cuál es la explicación para allí? Dios puede dormir, Dios se cansa. Cuando la Biblia dice otra cosa, dice no se dormirá el que guarda Israel. Exacto. Entonces, El día de esas cosas. la explicación la van a acuñar con la unión hipostática, ¿no? En ese momento, sin dejar de ser Dios, es como que hay un interruptor en Jesús y eso le permite estar como 100% hombre en ese momento. Actuar como 100% hombre. ¿Qué pasa cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, mira y lee los corazones de las personas? ¿Cómo está actuando allí? ¿Como Dios o como hombre? Como Dios, porque solamente Dios puede ver el corazón de los hombres. ¿Qué pasa cuando Jesús toca y sana a las personas? ¿Qué naturaleza está actuando allí? La divina Jesús. La divina y la humana, ¿no? Porque está tocando. Entonces los dos están obrando allí. Entonces eso sí ya es cuando se dice, sí, eso es verdad, pero aquí todavía no estaba eso. Entonces va a pasar tiempo, años, para que eso recién se acuñe y se pueda decir, esta es la explicación, ¿no? Sencillita para lo que tantos problemas estaban haciendo en un principio. Pero tuvieron que dar opiniones y algunas ser tildadas de error. El pensamiento por el cual se va a originar todo esto fue gracias a este señor llamado Justino Mártir, que va a decir, ¿no? El Logos es un segundo Dios. Ahí empieza. Entonces, esto fue la locura que desató todo, ¿no? Espero que vayan primero. Entonces, de allí van a tratar de defender de que hay un solo Dios. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hay un solo Dios? Sí. Ahora, ¿cómo lo explicamos? ¿Ya? Uno lo explicó y dijo, Jesús en sí no era Dios, sino que fue creado por Dios. Va a llegar Arrio y le va a aumentar, ¿no? No era Dios, sino que fue un ser creado. Los testigos de Jehová lo van a desarrollar y van a decir es el arcángel Miguel, Jesús en sí. Y finalmente debemos adorarlo como Dios porque decidió darle la gloria según Filipenses capítulo 2, ¿no? Para que toda rodilla se doble, las que están en los cielos y en la tierra. Y confiesen que Jesús es el Señor. Entonces, nuevamente, por una cosita pasó. Es como hoy en día, ¿ya? Está la teología de la prosperidad, salió, ¿verdad? ¿Cuál fue el pensamiento contrario a eso? La teología de la empresa, Sí, el hecho del fundamentalismo, ¿no? O hipercalvinismo ahora, ¿no? El decir, no, el cristiano va a ser pobre, ¿no? No siempre va a ser rico. ¿Qué pasó cuando habían personas que querían dar mucho énfasis a lo que es la libertad del ser humano, la responsabilidad del ser humano? ¿No? Se viene el hecho de que no, el hombre no decide nada, nuevamente. Entonces, ante todo pensamiento teológico debemos ser conscientes que viene un pensamiento contrario. Y históricamente vamos a ver que uno de los pensamientos va a ganar, pero va a aparecer otro contrario nuevamente, porque lamentablemente degradamos lo que creemos, ¿no? Entonces vamos a degradar. Alguno de los dos va a ganar finalmente y va a tener que nacer otra teología porque nos vamos a descarriar del pensamiento teológico que va a quedar por encima. Eso fue lo que pasó, ¿no? Salieron los pentecostales en un momento, de pronto van a hacer el neopentecostalismo porque
a uno se le ocurre decir como que no estamos apagando los pentecostales, ¿no? Necesitamos reavivarnos, nuevo avivamiento. Entonces vamos a ser neopentecostales, ¿ya? Otro pensamiento teológico, ¿ya? Y lo mismo nosotros, ¿no? Como UCE, ¿recuerdan? Estaba viendo esto de que yo declaro, yo profetizo y todo lo demás. ¿Qué salió? El problema del ESI, ¿no? En un momento, ¿ya? El hecho de que no, eso es herejía, eso es lo verdadero, y de pronto los que creíamos diferentes somos herejes, somos cabras. Entonces nos encontramos al medio, ¿ya? Ese es el debate que va a haber. Entonces vamos a ir viendo todavía en el desarrollo histórico de los demás siglos que esto se va a ir empeorando, ¿ya? Se va a ir acarreando y se van a ir aumentando cosas y se va a hacer una bola de nieve y de pronto no se van a poder explicar ninguno de los puntos.